Hola, hoy día vamos a hablar sobre Caral. Sobre Caral, no como la ciudad más antigua de América, sino la importancia que realmente tiene Caral como ciudad de la paz. ¿De dónde sale eso y por qué? ¿Y por qué es importante para la gente del mundo? Bien, bienvenidos. Ahora algunos extranjeros vienen y se meten al viaje a Caral. Muchos limeños lo hacen. Salen de Lima tempranito, toman un tour, se van a Caral, recorren 4 horas desde Lima, 3 horas, pasan por caminos tortuosos, llegan a Caral para que les digan que, bueno, son 40 minutos, ves muchas infografías, el recorrido de las pirámides son como 40 minutos, no te puedes acercar a la Plaza Hundida, que es más famosa. Y bueno, los limeños de repente no sabemos eso, la mayoría de los peruanos no, pero los extranjeros vienen ya informados y vienen y se someten a ese viaje. 7 horas para un recorrido de 40 minutos, 7 horas en viajes y todo, pero un recorrido de 40 minutos. Y antes era peor, porque antes atravesabas la Granja San Fernando, tenías que cerrar todas las ventanillas del carro, te rociaban con insecticida para poder pasar, porque obviamente pasabas por la granja de pollos, por un camino de tierra lleno de polvo, te intoxicabas de polvo, te llenabas de calor, sudabas, llegabas a Caral para un recorrido al toque, a veces no había ni comida y tenías que salir. Y entonces, ¿por qué los extranjeros venían? A pesar de que en esa época incluso eran hasta 8 o 9 horas en el viaje, de ida y vuelta me refiero, pero solamente unos 30 minutos de visita y solamente podías ver unos montículos de tierra, alguna pirámide más o menos despejada y nada más. Es más, algunos seguramente habrán visto, y ahora todavía, cuando todavía se sigue haciendo la visita, algunos extranjeros que se paran en algún lugar no muy significativo necesariamente, abren los brazos y cierran los ojos y respiran como dando gracias. ¿Por qué es eso? Bueno, vamos a contarle a los peruanos la historia de Caral, de por qué Caral es considerada la ciudad de la paz y por qué es tan importante para el mundo. Es una historia que todo el mundo conoce, menos nosotros. Ahora la van a conocer. Bueno, ahora todos sabemos que la humanidad empezó como cazadores, recolectores, luego se hicieron agricultores y llega un momento en que los seres humanos deciden, a pesar de estar felices viviendo como agricultores o en algunos casos como cazadores, empezar a reunirse y construir ciudades. Eso implica una organización social, alguien que los dirija a todos, alguien que les mande y todo el complejo social que eso deriva. La idea es, ¿por qué la gente quiso empezar a reunirse? ¿Por qué quiso empezar a someterse a otras personas? Y así sucesivamente, ¿no? El hecho de haber dejado las cavernas, el campo, para empezar a vivir en una ciudad y pasar a empezar a construir ciudades, es algo todavía que por mucho tiempo fue una incógnita. Arqueólogos, antropólogos, historiadores, en fin, siempre tuvieron la duda de por qué sucedía eso. El pasar de la vida más natural a la vida de las ciudades le llaman cruzar la Gran Barrera. Bueno, yo más bien soy el retrógrado porque siempre nos vamos hacia atrás, nos vamos al campo. No, mentira. Mantenemos la civilización de todos modos, por supuesto, y vamos al campo como una cuestión de disfrute y de contacto. Ok, ese es otro tema. Bien, ¿cuándo se cruza la Gran Barrera? Sabemos que han habido grandes focos civilizadores, 6 en realidad a nivel mundial, solamente 6. Y esos focos fueron, bueno, la China, Egipto, Mesopotamia, la India, en América, Centroamérica y en Perú. Fueron los 6 focos civilizadores. Eso lo sabemos ahora, pero no lo sabíamos hasta antes. Han tenido que pasar muchas cosas para poder empezar a tener esas definiciones. Bien. Durante mucho tiempo, la gran pregunta era, ¿por qué los hombres decidieron empezar a vivir en comunidades, en ciudades? Cruzaron la gran barrera de lo antiguo a lo moderno, a las ciudades. La gran pregunta siempre fue, ¿por qué? Y entonces a alguien se le ocurrió que podía ser por la guerra.
por defenderse de animales, pero más que nada por defenderse de otras personas que de repente decidían arrebatarles los cultivos o otras cosas. Entonces, la gente se reunía para fortificarse y poderse defender. Ese es el primer concepto. Pero para probarlo, tenían que encontrar una ciudad que se haya congelado en el tiempo en el momento de su fundación. A eso le llamaban, bueno, algunos cultura madre, ciudad madre, civilización madre. Vamos a hablarles de ciudad madre. Necesitan una ciudad que haya nacido y se haya congelado en el tiempo para poder encontrar el por qué se empezaron a vivir las personas en ciudades. A ver, vamos a explicarlo de otra forma. Imagínate una persona que tiene una casa en un terreno enorme, agrícola, y de repente construye una chocita. Con el tiempo, esa chocita la convierte en adobe. Vienen los hijos, y los hijos, crecen y falta espacio, entonces ayudan a construir una casa lateral, otra casita lateral, más habitaciones, y van creciendo los hijos, y de repente los hijos ya forman familias. Entonces el papá les da un terreno en su casa, y cada uno, en un extremo del terreno, construye su casa propia, con mejor diseño incluso que la del papá. Van avanzando el tiempo, el papá fallece, uno de los hijos de repente se queda con la casa, pero la casa ya está cayéndose a pedazos, la remodela, las otras casas van creciendo, y los hijos deciden mejorar, de repente tumban la casa del papá y construyen con cemento. Pasa el tiempo y los hijos construyen con cemento sus casas. Los hijos de los hijos de repente, tal vez ya estamos hablando de los nietos de ese señor. Y en algún momento de repente se les ocurre construir algo más. Y de repente a alguien se le ocurre lotizar su casa, su terreno, destruye, lo vende a una constructora, tipo Los Portales, no sé, y destruyen todo el terreno, destruyen todo y construyen una urbanización o un conjunto residencial. Nosotros lo que sabemos de la cultura egipcia y de los incas y otras culturas es el conjunto residencial. Una civilización avanzada que se ha desarrollado y ha llegado a un avance increíble. Pero para poder descubrir los orígenes de la civilización había que encontrar la casa del abuelito, del primer dueño de todos, el primero que construyó su chocita con esteras. Si encontramos una ciudad en ese estado comparativamente de desarrollo, es decir, primigenia, sin haber evolucionado, sin haberse convertido, sin haber llegado a construir las pirámides de Egipto, sin haber construido Sacsayhuamán, Machu Picchu, sino al comienzo, las primeras ciudades más antiguas, entonces tendríamos lo que llamamos una civilización madre, una cultura madre, una ciudad madre. Y se buscó por todo el mundo para poder verificar esta teoría. Ok, ¿de qué estamos hablando ahora? Durante mucho tiempo se estuvo recorriendo diferentes partes del mundo, sobre todo en estas 6 zonas que se sabía que eran las más antiguas de repente, donde la civilización empezó más antiguamente. Se estuvo recorriendo y buscando zonas arqueológicas que tengan esta noción de antigüedad y congeladas en el tiempo. Y encontraron una en Perú. No fue Caral. En esa época encontraron algo que pensaban que podía haber sido la ciudad madre, Sechín. Sechín, sí, en Casma. Y bueno, Sechín es una ciudad muy antigua que fue cubierta por un huaico, tuvo un pequeño desarrollo, y entonces en carbono 14 y demás encontraron que era la más antigua de la zona y consideraron que era la civilización madre. Todos los historiadores, arqueólogos, antropólogos del mundo voltearon hacia Sechín. ¡Wow! Y buscaron pruebas. ¿Y qué encontraron? Armas, rastros de sangre con ADN en las rocas, en fin, una serie de pruebas de que había guerra, y por supuesto los frisos de Sechín con los guerreros danzando, cortando cabezas, las víctimas y todas estas cosas
que indicaban efectivamente la guerra como ocupación principal de repente, sacrificios humanos, etc. Entonces, si Sechín era la civilización madre, eso podía sugerir que toda la civilización en el mundo nacía de la guerra. Al comienzo felicidad y después la gente se quedó pensando, entonces somos hijos de la guerra. Sí, somos hijos de la guerra. Por eso es que no podemos ponernos de acuerdo. Por eso es que hasta ahora no podemos vivir en paz. Nuestro origen es violento. La humanidad es una especie violenta, nacida de la guerra, y el que vive por la espada morirá. Así que caímos en un ostracismo a nivel internacional. Todas las comunidades, incluso religiosas, que tenían que ver con estudios humanos, entendieron que nuestro destino era fatalista. Por supuesto que podríamos cambiarlo seguramente, pero nacimos de la guerra. Sí. No nacimos buenos, nacimos malos. Y nuestro destino estaba casi prácticamente ligado a eso. Qué terrible. Qué terrible. Pero entonces, también en el desierto costero de la costa central, Ruth Shadi descubre Caral. Y que era mucho más antigua que Sechín. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, en Caral se encontró que era más antigua que Sechín y no se encontró armas, ni un arma. Se encontró música, cultura, religión, intercambio comercial, mucho intercambio comercial a niveles que ahora podríamos llamar internacionales. Desde Ecuador, desde Chile, de la selva, de diferentes lugares, se comerciaba con Caral. Caral era un centro civilizador donde no habían armas, Caral nos enseñó que nacimos no por la guerra, sino por la paz. Y de eso se trata. La búsqueda de esta ciudad nos llevó finalmente a Caral a demostrar que nosotros nacimos de la paz. Que tenemos esperanza, por supuesto, porque nacimos de la paz, somos hijos de la paz, no hijos de la guerra. Ese es el significado mayor de Caral. Después se han encontrado muchas ciudades más antiguas que Caral. 500 años más antiguas que Caral, Bandurria, Áspero, Bichama, 1000 años más antiguas que Caral. Ligadas de repente a la misma civilización, pero son ciudades más antiguas. Pero Caral se sigue llevando el título de Ciudad de la Paz. Y es por eso, porque Caral le demostró no solamente al Perú, le demostró a toda la humanidad que somos hijos de la paz. Que nuestro destino puede ser la paz y que podemos aspirar a la paz. Esa es la verdadera importancia de Caral. Eso es lo que todos los peruanos deberíamos entender con orgullo que ha demostrado Caral para las investigaciones a nivel mundial. Somos herederos de la paz. Bueno, espero que les haya gustado este video. Soy Daniel López Mazzotti, presidente del Club de Exploradores, el Búho Mayor. Y me despido diciendo como siempre, bien preparado.